movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual del Movimiento Nacional por la Esperanza. Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy abordaremos los temas de política de austeridad, seguridad nacional, pandemia en México, en temas internacionales, el cambio legislativo en Bolivia y las elecciones de Estados Unidos. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros el dirigente nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, Manuel Oropesa. También se encuentra la diputada federal, Dolores Padierna Luna, y el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches, estimados y estimadas compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy se llevarán a cabo en Bolivia las sesiones preparatorias del nuevo Parlamento electo en los comicios del 18 de octubre, en donde el Movimiento al Socialismo más aseguró la mayoría con 21 senadores de 36 y 78 diputados de 130. La primera sesión formal de este nuevo Parlamento se realizará el 8 de noviembre, día en que se tomará posesión a Luis Arce como presidente y a David Choquehuanca como vicepresidente de Bolivia. Estos acontecimientos son muy importantes porque ponen fin al periodo de transición impuesto tras el golpe de Estado que desalojó del poder a Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Además, finalizan el extendido mandato de facto de Jeanine Áñez, que se caracterizó por la persecución política, que se caracterizó además por una ineficiencia frente a esta pandemia y la constante violación de los derechos de las y los bolivianos. Sobre estos actos, como se anticipó en una de las asambleas del movimiento por el presidente de nuestra organización, en la última sesión de la Asamblea Legislativa de Bolivia, que fue realizada el día jueves 29 de octubre, pues los debates terminaron con la recomendación de iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez, juicio que se realizaría por genocidio y juicios ordinarios además contra una veintena de sus colaboradores, incluidos ministros y jefes militares, además de policías, por el mismo y otros delitos. La resolución parlamentaria señaló presuntas violaciones constitucionales en un decreto de Áñez que liberó a los militares que tenían responsabilidades penales en actos de represión y en la posterior muerte de al menos 26 manifestantes que en noviembre del 2019 pedían la salida de la gobernante de facto y el retorno del gobierno de Evo Morales. Por ahora, el eventual juicio es solo un pedido del Parlamento. Esto tendrá que aprobarla la Fiscalía, que es el único ente que podría ampliar las investigaciones si así lo considera. Y bueno, para poderlo hacer, pues él dirá entonces si aprueba o descarta y formaliza, repito, esta acusación. Las y los bolivianos ya eligieron y estamos seguros que se va a retomar el rumbo al progreso, al crecimiento económico y la justicia dentro de Bolivia. Pronto Evo y todos los compañeros y compañeras que se encuentran en calidad de refugiados en la Embajada de México y en Argentina podrán por fin volver a su patria. De eso estamos seguros. En otro tema, queridos compañeros y compañeras, pues en un contexto político y social
de extrema confrontación, azotados además por los efectos sanitarios y económicos de la pandemia del COVID-19, los estadounidenses celebran hoy su 59ª elecciones presidenciales. Esto determinando quiénes van a ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, y en paralelo elegirán 435 cargos de la Cámara de Representantes, 35 nuevos miembros de los 100 del Senado, así como gobernadores de 11 estados, incluyendo además elecciones especiales en Georgia y Arizona. De esta forma, el actual presidente y el republicano Donald Trump, acompañado por su vicepresidente Mike Pence, pues están buscando la reelección tras su primer mandato de gobierno y se enfrentan a la propuesta del ex vicepresidente John Biden y Kamala Harris. Para la elección de los cargos de presidente y vicepresidente de Estados Unidos, bueno, en ese país se cuenta con un sistema de elección indirecta, en donde los estados eligen a sus electores, que serán los miembros del colegio electoral, quienes, siguiendo la preferencia electoral de su estado, van a elegir al presidente y vicepresidente. Así, un candidato entonces, para ganar, requiere del voto de la mayoría de los electorados. Es decir, este Congreso se conforma de 538, requiere 270 votos de estos electorados para asegurar el triunfo. Es importante mencionar que este número de electores es establecido según el número de población de cada estado. Entonces, es decir, por esta votación indirecta, pues no necesariamente se gana con quien cuente con el respaldo del mayor número de ciudadanos. Y el mejor ejemplo de esto, la mejor prueba de esto, fueron las elecciones de 2000 y de 2016, en donde se enfrentó George Washington W. ante Al George Jr. y Donald Trump contra Hillary Clinton, respectivamente, años 2000 y 2016. Para obtener dicha mayoría, que les comentaba anteriormente, bueno, los candidatos han focalizado su atención y mucho dinero en estos sweet states, que se traduce como estados péndulos. Estos se llaman así porque son estados en donde el voto popular oscila aún entre ambos partidos. Sí, son estados o son estos además los que terminan determinando la elección. En esta batalla, en esta elección del día de hoy, habrá que poner atención en los resultados de Florida, Pensilvania, Michigan, además Carolina del Norte, Arizona, Wisconsin, Ohio, Georgia y Iowa. Esos son los estados que los especialistas dicen que aún está indefinido. Ahora les doy datos relevantes sobre estos estados péndulos. En estos estados el número de votantes son 7, registran en total de población entre ellos 36 millones de votantes, lo que representa solamente el 10% de la población total estadounidense. Los expertos dicen también que no más de 5,5 millones de esos votantes pueden ser potencialmente persuadidos de votar por uno u otro candidato, es decir, solamente el 2% de la población de Estados Unidos aún podía ser convencida de votar por uno u otro candidato. Otro tema determinante en estas elecciones está siendo el voto anticipado. Este mecanismo permitió a los votantes estadounidenses emitir su voto anticipadamente a través de dos cosas. Uno, el voto postal, que es envío de papeletas a través del correo, o el voto presencial anticipado. Es decir, que se habilitaron urnas antes del día de hoy, donde la gente ya podía ir a votar. Este mecanismo ha tomado especial relevancia por la pandemia del COVID-19 y además ha alcanzado o ya se han registrado niveles récord. Según estimaciones del medio CNN, hasta el día de ayer, casi 92 millones de estadounidenses ya habían votado de forma anticipada, lo que equivale aproximadamente
al 43% de los votantes registrados. Este alto volumen de votos anticipados tiene dos consecuencias. La positiva es que ya se prevé un alto nivel de participación en estas elecciones, aún en el contexto de la pandemia, y la preocupante que es que está generando una gran incertidumbre sobre si se conocerán los resultados esta misma noche, debido al desfase que va a existir entre el conteo del voto físico y el conteo del voto por correo. En cuanto a las elecciones del Congreso, estas sí se basan en el voto popular para elegir a los ganadores y no en los votos de los electorados del colegio electoral. La última encuesta que pudimos revisar muestra que los demócratas podrían lograr una mayoría en el Senado, mientras en la Cámara de Representantes aún se muestra un escenario impredecible. Habrá que seguir con atención. Sin duda, estamos frente a una carrera aún reñida y el resultado de los comicios, cualesquiera que sean, son de suma importancia para América Latina y el Caribe. Los estadounidenses eligen hoy entre dos candidatos que han mostrado profundas diferencias sobre cómo conducir la política interna y externa de ese país. Definiciones por demás importantes porque la Casa Blanca tiene gran peso en la aplicación de normas que regulan aspectos fundamentales para la región, como la entrada de inmigrantes y solicitantes de asilo, el envío de remesas y, por supuesto, duras sanciones adoptadas, por ejemplo, con países como el de Cuba y Venezuela, por solo mencionar algunos temas. Compañeros y compañeras, los invitamos a que sigamos atentos de la publicación de los resultados, que repito, por más son de suma importancia para la región. Que tengan una muy linda noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra al compañero Manuel Oropesa. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Un gusto saludarles en esta asamblea que se realiza cada 8 días por parte del Movimiento Nacional por la Esperanza. Saludar a todos los compañeros, compañeras de todos los estados y aquí de la Ciudad de México que hoy nos acompañan. Pues la coyuntura nacional, la coyuntura política está llena de temas muy importantes sobre los cuales vale la pena tener presentes y reflexionar porque pues van a marcar y están definiendo el futuro general del país y más que estamos ya insertos en la dinámica del proceso electoral del próximo año. Pues un primer asunto que hay que tener presente pues es la elección del día de mañana que se va a llevar a cabo en los Estados Unidos. Es la elección presidencial y sin lugar a dudas por la importancia geopolítica, estratégica y la relación de vecindad que tenemos con Estados Unidos, con la principal potencia político y económica pues, del mundo y particularmente de América y del hemisferio norte, pues lo que va a suceder mañana es de gran trascendencia. Hay diversos temas que tienen que ver con la agenda bilateral entre México y Estados Unidos y sin lugar a dudas pues el voto de la población latina y particularmente de las y los mexicanos que radican en Estados Unidos pues va a ser fundamental, va a ser estratégico para decidir el rumbo de este país, si se da la continuidad o si se da un cambio en el gobierno de los Estados Unidos y sin lugar a dudas pues ver cómo esto va a impactar en la relación bilateral entre nuestros dos países. A pesar de todo, pues la relación hasta el día de hoy entre México y Estados Unidos ha sido buena, exenta de conflictos, de temas que se han polarizado, pero que a final de cuentas se ha logrado desarrollar una relación estable de cooperación
y vamos a ver qué pasa el día de mañana en la elección norteamericana. También en nuestro país hay muchos temas que vale la pena mencionar. Simplemente tener presente que se va a abrir una nueva etapa, una nueva fase en las investigaciones con relación al tema de la estafa maestra. Hoy hemos visto en los medios de comunicación que Emilio Cebadúa, la mano derecha de Rosario Robles, en muchos proyectos, no solamente en lo que tenía que ver con la antigua Secretaría de Desarrollo Social, pues hoy asume una postura de testigo protegido. Seguramente se van a saber muchas cosas muy importantes que van a impactar en el proceso legal y en la dinámica política que se lleva con relación a Rosario Robles, pero no solamente con relación a ella. Está en el centro también las revelaciones, lo que vaya a decir Emilio Cebadúa sobre cómo se orquestó este proceso de defraudación a las arcas nacionales, la implicación que tuvo en ello Enrique Peña Nieto y seguramente muchos funcionarios más de alto nivel del anterior gobierno federal. Y esto, como lo hemos visto en otros procesos, pues va a ser una situación de altísimo impacto y que además pues demuestra la definición y la voluntad que tiene el actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción, de combatir la impunidad, y esto refuerza pues el tema también de la consulta que se va a llevar a cabo el próximo año con relación al enjuiciamiento a los expresidentes de la República. Y sin lugar a dudas este proceso va a alimentar y va a ayudar mucho a este debate y va a justificar aún más la decisión que tomó el presidente de la República, la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo este esfuerzo que se ha dado particularmente desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, para recolectar las firmas, para impulsar todo este proceso de organización abajo en la ciudadanía y que este proceso de consulta se pueda llevar a cabo en el mes de agosto del próximo año, 2 meses después de que se lleven a cabo las elecciones intermedias. También pues está en el centro de la discusión política esta nueva etapa que va a empezar a vivir Morena, toda vez que se ha resuelto ya en términos legales, políticos, el tema de la definición de la presidencia y la Secretaría General del partido a nivel nacional, que el tribunal ha ordenado al INE y que ya se ha dado este registro por parte del Instituto Nacional Electoral, del presidente y de la secretaria general de Morena a nivel nacional, de Mario Delgado y de Citlali, pues avanzar en lo que viene, que es trabajar la unidad, que es un tema fundamental. La unidad no es una consigna, es un objetivo estratégico que es necesario para poder desarrollar todas las tareas que se tienen que implementar rumbo al proceso electoral del próximo año. Legalmente la elección ya empezó, tanto el INE como los institutos electorales estatales, en este caso también el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya están marcando fechas dinámicas de cómo se van a llevar a cabo los procesos electorales, los tiempos para precampañas, y también se van a tener que definir seguramente en este marco de nueva normalidad impactado por el tema del COVID, cómo se van a llevar a cabo las precampañas y las campañas en el país el próximo año. Pero bueno, está cerrada ya esta etapa al interior de Morena y hay que enfocar las baterías al trabajo de organización, a garantizar la unidad, a garantizar la inclusión de todas y todos los liderazgos al interior del partido
y en empezar a trabajar lo que debe ser la plataforma que vamos a impulsar el próximo año como movimiento, cuáles son los temas que vamos a desarrollar para profundizar la cuarta transformación del país, qué vamos a hacer con relación a diversos sectores de la sociedad. Todos ellos deben verse involucrados, incorporados en la plataforma y en las propuestas que vamos a hacer como movimiento, en trabajar la política de alianzas, que es muy importante, aunque los niveles de aprobación del presidente de la República son buenos, son altos, están cerca del 60%, también de la jefa de gobierno en el caso de la Ciudad de México. No nos podemos confiar. Una cosa es la aprobación de nuestros gobernantes y otro lo que va a ser la dinámica del proceso electoral. Entonces es tiempo de cerrar filas, de avanzar en esta perspectiva y de diseñar la mejor estrategia para que garanticemos volver a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, en volver a ganar la mayoría aquí en la Ciudad de México y que aprovechemos la oportunidad de que estarán en disputa 15 gobiernos estatales en diversas entidades de la República, para que también podamos cambiar la correlación de fuerzas para esta segunda etapa que vendrá del gobierno de la Cuarta Transformación, siempre entendiendo que el proceso de cambio no se agota en un sexenio, que este es un proceso de largo aliento, pero que este gobierno es fundamental, es estratégico, porque es el que está sentando las bases para el cambio por el cual hemos luchado toda la vida. Entonces, bueno, hay muchos temas que podríamos comentar más, pero sin lugar a dudas hay que seguir analizando, discutiendo sobre la coyuntura nacional y sobre todo organizando, en este caso, a nuestro movimiento para que seamos un instrumento de unidad y un instrumento que aporte a generar esta mayoría político-electoral, que ese debe ser nuestro objetivo para el primer domingo de junio del año 2021, que se llevará a cabo esta elección tan importante en nuestro país. Pues un saludo a todas y a todos en las diversas entidades de la República y a nuestros compañeros y compañeras aquí en la Ciudad de México. Pues buenas noches a todas y a todos. Le damos las gracias al compañero Manuel Oropesa y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Dolores Padierna Luna. Buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de ayer, los gobernadores de oposición mandaron una carta al presidente de la República diciendo que por el momento se van a olvidar de su idea antifederalista de salirse del pacto federal y que por lo pronto se van a concentrar en su presupuesto y proponen que ningún estado reciba menos en términos reales de lo que recibió en el 2020. No acaban de entender estos gobernadores que el monto que le corresponde a cada entidad federativa está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, que no es a capricho, no es con chantajes, no es por presiones. Los criterios de reparto de lo que le corresponde a cada entidad federativa están establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Proponen etiquetar sus proyectos estatales en el presupuesto de egresos de la Federación, en el presupuesto federal. Se les olvida que ya desapareció el ramo 23, que permitía etiquetar presupuesto a proyectos específicos estatales. Ahora ya no se pueden etiquetar los proyectos estatales ni municipales en el presupuesto federal. Proponen generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de recaudación. Se olvidan que ese fondo ya existe. Se llama Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y se usa justamente cuando se
cae la meta de recaudación, entonces se ocupa el Fondo de Estabilización. Y proponen usar los remanentes del Banco de México para crear un fondo de emergencia sanitaria COVID-19. Se olvidan que los remanentes del Banco de México solo pueden utilizarse para disminuir la deuda pública federal, porque así se establece en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es obvio que están desencajados, obnubilados, desvelados, que hasta las leyes que ellos votaron y presumieron se les olvida que existen. Primero dijeron que se saldrían del pacto federal, por eso son antifederalistas, como si eso dependiera de ellos, demostrando una total ignorancia de la Constitución. Pero más pronto que tarde rectificaron, para confirmar que lo que buscan es tener más dinero del que les asigna la ley. En vez de eficientar sus haciendas locales, en vez de hacer esfuerzos de austeridad republicana, evitar el despilfarro, cancelar la corrupción, en vez de acudir a la Cámara de Diputados a dialogar, optaron por la amenaza, la confrontación, la mentira, el chantaje político. Habría que recordar que la fracción séptima del artículo 73 de la Constitución establece que el Congreso de la Unión tiene la facultad de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto federal, y que el artículo 115 establece que las leyes federales no limitan la facultad de los estados para establecer contribuciones. Es más, los orienta a cobrar 4 impuestos: la propiedad inmobiliaria, la prestación de servicios públicos a su cargo, los impuestos sobre nómina y la tenencia de uso de vehículos, que son impuestos estatales. Del total de los ingresos federales se incluye, no incluye los organismos y empresas, la mitad va a parar a los estados y la mitad se queda en la federación. Los estados reciben 4 fuentes de ingresos federales, más sus contribuciones locales. Las 4 fuentes de ingresos federales para los estados son el ramo 28, que son las participaciones federales. Una cantidad muy importante, es el 42% de el Fondo General Participable. Las aportaciones federales, que es el ramo 33, que se desglosa en una lista de ramos presupuestales que todos van a parar a las entidades federativas. La tercera fuente de ingresos son los fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas. Y el cuarto son los convenios que firman las entidades con el gobierno federal si quieren descentralizar alguna función o alguna tarea del gobierno federal. El gasto federalizado para 2021 sube de 1.858.000 millones de pesos 2020 a 1.687.000 millones de pesos. Es decir, sube casi 10.000 millones de pesos con respecto a lo aprobado por el Congreso para 2020, que lo aprobamos en diciembre, antes de la pandemia. Pero si lo comparamos con los datos de cierre de 2020, el porcentaje es mayor. Por lo tanto, no habrá reducción del gasto federalizado para 2021 con respecto al que realmente se ejerza en el 2020. Los gobernadores inconformes, en su mayoría del PAN, son justo los que diseñaron y aprobaron el sistema y la coordinación fiscales que han prevalecido a lo largo de mucho tiempo. Cuando hay un gobierno distinto, ahora manifiestan su inconformidad. Por ello podemos decir que el propósito de esa inconformidad es eminentemente político.
la nueva mayoría en el Congreso, la coalición Juntos Haremos Historia y Morena, que es la mayoría en las cámaras, no hemos movido la ley de coordinación fiscal ni la de presupuesto. Claro, como en muchos aspectos de la vida, el sistema fiscal puede ser mejorado. Pueden revisarse las potestades tributarias de los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, la experiencia indica que los gobiernos estatales o no tienen capacidad administrativa o no tienen voluntad política para imponer contribuciones y recaudarlas con eficiencia, y prefieren que sea la federación la que asuma la responsabilidad de cobrar impuestos y que pague la federación el costo político de aumentar impuestos. Como el actual presidente ha decidido no aumentar impuestos, pues presionan a ver si logran doblar al presidente de la República, como lo hacían con los anteriores presidentes. ¿Qué es lo que ha venido cambiando? ¿Por qué los gobernadores ahora están tan inconformes con sus presupuestos? Lo único que cambió es, digamos, las que se convirtieron en minoría y ya no pueden tener acceso discrecional al presupuesto público. Lo que cambió es que ahora no hay pactos oscuros por debajo de la mesa, ahora no hay recursos extralegales. Lo que cambió es que ahora rige la honestidad, rige la austeridad republicana, y no les gusta porque el dinero que ahora se le da al pueblo de México, a las mayorías, a los discapacitados, a los jóvenes, a los adultos mayores, etcétera, antes esos gobernadores se lo repartían junto con el presidente. Por ejemplo, antes el gobierno federal solía aceptar federalizar las deudas estatales. Recordemos que en el 2009, a raíz de la crisis económica, se disminuyeron los ingresos de los estados y los gobernadores acudieron a la deuda pública, procedieron a endeudarse mediante un esquema financiero que multiplicaron las deudas estatales. Les ayudó la ingeniería financiera que les propuso Pedro Aspe de Protego, que los convenció de hipotecar las participaciones federales presentes y futuras a cambio del dinero de deuda de corto plazo. Se gastaron las participaciones federales que les correspondían por adelantado. Se endeudaron sin generar ingresos para ese pago, y cada gobernador saliente dejaba una deuda mayor al entrante, poniendo como garantía de pago las participaciones federales. Además, acudieron y siguen acudiendo a los pasivos contingentes, hacen contratos con proveedores a precios inflados y ahora no tienen con qué pagar eso. Salvo honrosas excepciones, fue una dinámica constante de darle vuelo a la deuda pública estatal con cargo a las participaciones federales. Los gobernadores tienen que hacerse cargo de sus decisiones. Los gobernadores solían también aprovechar el cambio de sexenio para federalizar la deuda. Es decir, los estados se endeudaban y cuando cambiaba el presidente, pactaban con el nuevo presidente pasar toda la deuda estatal a la deuda federal. Este fue uno de los rubros que ha venido presionando la deuda pública federal. Algunos gobernadores retienen el impuesto sobre la renta y es otra manera extralegal de hacerse de recursos ilegales. Retienen el impuesto sobre la renta de sus trabajadores, pero no lo enteran a la tesorería de la federación, lo cual es ilegal, es un delito fiscal. El no pagar ese impuesto ya cobrado está muy sancionado. Ahora
tienen que pagar el impuesto sobre la renta a la tesorería como marca la ley. También la federación entregaba a los gobernadores el seguro popular y el seguro popular se convirtió en un ingreso muy grande, extra legal para los gobernadores. No se usaba para la salud, solo una mínima parte iba a la salud. El resto lo usaban discrecionalmente estos gobernadores. También descontaban el Fobiste a sus trabajadores, pero se lo quedaban los gobernadores con un enorme daño para los trabajadores que creían estar pagando su vivienda, y los gobernadores nunca entregaron el dinero al Fobiste, y es uno de los tantos adeudos que estos gobernadores tienen con la federación y tienen que pagarlo porque es la vivienda de sus trabajadores. Los 10 gobernadores aliancistas recibieron 100,000 millones de pesos entre 2015 y 2018 del ramo 23, donde etiquetaban los proyectos estatales en el presupuesto. Esa fue otra fuente adicional de recursos extralegales. Antes se subestimaban los ingresos públicos totales. Dejaban un margen alto de discrecionalidad y luego se lo repartían entre el presidente en turno y los gobernadores. Ahora ya no se subestiman los ingresos, se da cuenta del total de los recursos y se distribuyen conforme la ley, no conforme haya un acuerdo secreto. Para terminar, yo haría 5 propuestas a los gobernadores antifederalistas que aprovecharan las áreas de oportunidad que tienen en sus entidades. 1. Mejorar la recaudación de los ingresos propios para que no dependan tanto de los recursos federales. 2. Mejorar la calidad del gasto público en sus estados, revisar qué gastos son improductivos o innecesarios y hacer un esfuerzo de austeridad republicana, eliminando lujos, el uso de helicópteros, de escoltas, de viajes, de publicidad, etc. 3. Respetar la ley de remuneraciones de los servidores públicos y que los gobernadores y los altos funcionarios estatales no ganen más que el presidente de la República, porque todos estos gobernadores, violando la ley, ganan en promedio 150,000 pesos mensuales, más las prebendas, más los privilegios especiales. 4. Eliminar los gastos de representación de los gobernadores, porque cada uno dispone de 350,000 pesos al mes de gastos de representación según el presupuesto 2020. Y 5. Eliminar gastos de viajes y comisiones especiales, donde para 2020, en plena crisis, los gobernadores usaron 2,390,000 pesos para sus viáticos, sus traslados, un monto que en vez de reducirse, aumentó en 84% de 2019 a 2020. Es evidente que estos gobernadores antifederalistas están desencajados y que extrañan al viejo régimen de corrupción y privilegios. Nosotros estamos orgullosas de estar construyendo todos los días el nuevo régimen de bienestar, donde todos los recursos públicos son y se ponen al servicio de la población y se está poniendo un punto final a la corrupción y a los ingresos extralegales que antes recibían estos gobernadores. Muchas gracias. Le damos las gracias a la diputada federal Dolores Padierna Luna y a continuación le cedemos la palabra al presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras y compañeros. En la vida política conviene ver el pasado inmediato para poder entender el presente y poder visualizar
algunas proyecciones hacia el futuro. Hace ya casi un año que se detectó en China un nuevo virus que rápidamente se empezó a propagar por el mundo. En nuestro país fue hasta febrero, la tercera semana de febrero, que se empezaron a presentar casos específicos. Hacia finales de marzo, la tercera semana de marzo, la cuarta, se empezaron a aplicar las medidas de contingencia de la llamada sana distancia. Y durante todos estos meses hemos podido conocer ya algunos temas que seguramente van a estar presentes durante, pues yo creo que durante todo el año 2021. Lo primero, la gente que creyó que esto era un invento del gobierno, que la pandemia no existía, que el virus era fugaz, que se trataba de una manipulación genética o tecnológica, poco a poco ha ido quedando desmentida, aunque todavía, insólitamente, haya quienes afirman que este virus no existe. Estamos ahora conscientes de una grave pandemia mundial que difícilmente va a desaparecer rápidamente. Y esa es la segunda lección que conviene recordar. En política es mejor suponer escenarios adversos para prepararse en consecuencia que ser exagerada y subjetivamente optimista y luego que la testaruda realidad nos ajuste las cuentas. Tenemos que asumir que este virus llegó para quedarse, que no va a desaparecer como no han desaparecido muchos y que vamos a tener que aprender a convivir con él, a superarlo y a tratar de superar las enfermedades, las molestias que ocasiona. Suponer que se va a quedar implica prepararse para ello. La gente ahora entiende que tiene que cambiar su forma de vida, que somos más vulnerables si tenemos hábitos y adicciones que destruyen nuestra salud y nuestro cuerpo. Ahora ratificamos que si llevamos una vida sedentaria, sin ejercicio físico, si llevamos una dieta rica en carbohidratos y calorías, si fumamos o lastimamos nuestro aparato respiratorio, vamos a sufrir más las consecuencias. Y tenemos entonces que cambiar nuestra forma de vida. Tenemos que hacer ejercicio, cuidar la proporción de azúcar en nuestra sangre, evitar la hipertensión, alimentarnos sanamente, evadir el estrés y tratar de evitar el contagio. Y esa es la tercera lección que conviene recordar, que es una lección científica. La tasa de morbilidad es el porcentaje de personas del total de la población que se puede contagiar o enfermar de algo. En el caso de nuestro país, la tasa de morbilidad se está acercando al 7-8%, es decir, que de los más de 100 millones de mexicanos, ya casi 1 millón, cuando menos, se han contagiado. Pero si ese crecimiento sigue dándose, ese fenómeno tiene una correlación
con la tasa de mortalidad, que en nuestro país y en otras partes del mundo oscila entre el 6 y el 10%. Si se contagia 1 millón de personas, es probable que mueran 100,000. Si se contagiaran 10 millones de personas en México, moriría 1 millón. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Pero además puede crecer la tasa de mortalidad si muchos nos contagiamos, porque entonces la saturación de los hospitales va a crecer, como ya está sucediendo, por ejemplo, en Chihuahua. Y si se saturan las instalaciones hospitalarias, la atención médica va a ser insuficiente y personas que eventualmente pudieran sanar, tal vez no lo puedan hacer porque no tengan la debida atención médica. ¿Qué lección hay que aprender? Pues que no hay que contagiarse, que entre menos personas nos contagiemos, menos personas van a fallecer. ¿Y cómo se puede evitar el contagio? Pues actuando responsablemente, evitando bajar la guardia, aplicando las medidas sanitarias que recomiendan las instituciones gubernamentales y de salud, no subestimando la propagación del virus. Veamos el ejemplo de lo que está pasando en Europa. Hubo una etapa de crecimiento exponencial de la epidemia, se relajaron las medidas cuando bajó, pero el virus, al parecer, como otros virus, sufre mutaciones y se reactivó, lo que llaman rebrotes. ¿Y qué estamos viendo en Europa? Que se han tenido que aplicar medidas extremas de sana distancia, de contingencia sanitaria, para evitar que nuevamente haya muchos contagios y se acumulen los fallecimientos. En México, todavía ni siquiera hemos superado la etapa del primer contagio, pero además se está empalmando ya con el periodo de la influenza estacional. No ha terminado la primera etapa y en muchos lugares se han aligerado las medidas. La gente empezó a creer que el virus era inocuo, inofensivo, y estamos empezando a ver las consecuencias. Se tiene que entender que todavía no hay una vacuna, que todavía no hay un tratamiento médico eficaz para combatir la enfermedad. Y además recordar que incluso aunque hubiera vacuna y aunque hubiera tratamiento médico, de todos modos algunas enfermedades ocasionan fallecimientos. Por ejemplo, existe vacuna para la influenza estacional y existe el medicamento que la combate, el Tamiflu. Pero cada año en México mueren por esa enfermedad alrededor de 28,000 personas. Eso puede crecer si se mezcla una enfermedad con la otra. Por eso hay que aplicarse la vacuna para las personas que somos vulnerables y también hay que evitar enfermarse de las dos cosas, porque eso sería terrible. Tenemos que aprender de la ciencia. Y ahí está el otro tema que conviene recordar. Desde principios de la pandemia, como si se tratara de magia, empezaron a circular versiones insólitas de que ya había un descubrimiento de una vacuna, que ya se había resuelto el problema, que ya se iba a empezar a aplicar en el mundo, desoyendo los consejos de las personas que tienen preparación para estos asuntos, de los científicos, de los epidemiólogos, etc.
Estamos por cumplir un año y no hay vacuna, como lo dijeron muchas veces. Y puede que tarde todavía más. Estamos a casi un año y todavía no hay un tratamiento eficiente para contrarrestar los efectos de la enfermedad. Entonces, mientras no haya estas dos cosas, tenemos que evitar contagiarnos y evitar enfermarnos, porque estamos en una especie de ruleta rusa en donde cualquiera puede contagiarse y cualquiera puede morir. Claro, hay quienes son más vulnerables, pero la enfermedad ha afectado fatalmente tanto a jóvenes como a adultos mayores. Y no hay certeza de a quién se le pueden presentar síntomas graves y a quién simple y sencillamente solo se le pueden ocasionar algunas molestias. Tenemos que acostumbrarnos en esta etapa, que puede durar mucho tiempo, a una nueva forma de vida que permita una actividad económica diferente, una actividad social diferente y también una vida política distinta. La economía no puede pararse, pero vamos a tener que aprender a desarrollar las actividades económicas, productivas, laborales, en condiciones diferentes. Por ejemplo, creció el mercado de comida rápida ante las restricciones para ir a los restaurantes. Por ejemplo, muchas personas ya se están acostumbrando a trabajar desde su casa y eso no quiere decir que no desempeñen labores productivas. E incluso la actividad política, como esta asamblea, pues ha tenido que ser virtual. Y puede ser que así sea durante mucho tiempo. Hay compañeras, compañeros que me insisten que vaya a los estados, quieren inaugurar oficinas, realizar asambleas, recorridos, giras, eventos, como si estuviéramos en la vieja normalidad. Y eso es hasta cierto punto poco responsable, porque aunque los dirigentes no se enfermen o aunque se enfermen y sanen, exponer la vida de las demás personas no es recomendable. Por eso tenemos que seguir trabajando en estas condiciones. Ya en el caso de las asambleas de coordinación, además de estas asambleas semanales, estamos haciendo asambleas virtuales, estatales o por alcaldía, según se vayan inscribiendo muchas compañeras y compañeros. Ya tenemos programadas más de la mitad de las entidades y de las alcaldías para hacer asambleas. Y queremos terminar antes de que se acabe el mes de diciembre. Nuestra intención es realizar cuando menos una asamblea estatal virtual antes del 15 de diciembre y luego convocar a una asamblea nacional virtual con varios miles de conectados simultáneamente durante la tercera semana de diciembre para marcar las directrices correspondientes para el año que viene. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que hemos llegado es que las campañas van a ser distintas. Va a ser una campaña diferente, en donde no va a haber condiciones para hacer grandes actos, manifestaciones, concentraciones, foros, eventos de contacto con la gente, sino vamos a tener que buscar la manera de conectarnos, de comunicarnos virtualmente con las personas. Quien tenga la mejor capacidad para adaptarse a esta nueva circunstancia va a tener mejores resultados. Por eso les estamos invitando a que hagan directorios, a que construyan grupos de WhatsApp, a que aprendan a usar las aplicaciones que la tecnología ofrece, porque esa va a ser la manera de hacer campaña.
y nosotros vamos a tener que aprender a hacerla de esa manera si queremos tener buenos resultados. No hay posibilidad segura de que las cosas cambien mágicamente de un día para otro. Incluso vean, el sistema educativo escolarizado no se ha podido que regularizar. No es recomendable que los niños y los maestros y el personal administrativo regresen a los planteles escolares, porque eso sería exponerlos a más contagios. Y puede suceder que la virtualidad se quede durante todo el ciclo lectivo. Es algo muy lamentable, pero así es muy probable que suceda. También tenemos que aprender a ser críticos con la información que se difunde. Hay un concepto que se ha utilizado, que conviene explicar, que se llama infodemia. ¿Qué es? Es una difusión de noticias falsas, de mentiras disfrazadas de verdad, de rumores malintencionados, para confundir a la gente, para denostar liderazgos, para manipular intenciones políticas, electorales o ciudadanas. Debemos vacunarnos contra la infodemia, evitar que cundan ese tipo de informaciones mentirosas que pretenden generar miedo, rechazo, inestabilidad. Verificar lo que nos llega de información, ser críticos, mantenerse informados y no difundir versiones que no nos consten, no difundir rumores que después de mucho hacerse pueden generar la percepción de que es cierto lo que se afirma. Las guerras sucias se utilizaban y se utilizan en las campañas. Se va a mezclar la guerra sucia con la infodemia. Y esa va a ser una parte de las cuestiones que necesitamos evitar. Y con ello, las conductas antisociales, intolerantes, de racismo, de machismo, de discriminación, de homofobias, etcétera, que lastiman el tejido social. Tenemos que actualizar nuestra presencia ante la sociedad. Es la época en que los candidatos y candidatas o precandidatos y precandidatas se den a conocer no con los métodos tradicionales. De poco va a servir, además la ley no lo permite, que se pongan a hacer pintas o colgar o contratar grandes anuncios espectaculares. Lo mejor es utilizar la comunicación de la red digital para difundir perfiles y plataformas programáticas. Durante los próximos meses se van a seleccionar en base al conocimiento que se tenga de liderazgos y su prestigio a las mejores propuestas de hombres y mujeres. Apliquémonos en dar a conocer nuestros mejores perfiles y también apliquémonos para que tengamos las menores cantidades de opiniones negativas. Y también, a pesar de la pandemia en México, preparémonos para tener una adecuada estructura. No vamos a poder hacer asambleas por sección electoral, pero podemos hacer, por ejemplo, grupos de WhatsApp por sección electoral. A lo mejor no podemos convocarlos a los integrantes de la sección a un desayuno como lo hacíamos antes, o una comida o una reunión informativa, pero hasta ofrece ventajas y puede que sea hasta más económico y menos molesto. Si tenemos 100 o 200 personas por sección electoral en un grupo de WhatsApp, en ese grupo podemos estar
aprendiendo a mandar información. Y también aprendamos a mandar información relevante. A nadie le molestan recibir tarjetas de felicitación, saludos de buenos días, paisajes hermosos, frases de autoayuda, efemérides, etcétera. Pero el exceso de este tipo de mensajes satura la información, y cuando hay demasiada información, la gente le pone poca atención a la información relevante. No saturemos las redes sociales con buenos deseos, con una gran cantidad de mensajes que poca gente va a leer. Tratemos de hacer mensajes adecuados que la gente use y considere convenientes para su vida cotidiana. La pandemia ha ocasionado mucho sufrimiento y mucho dolor. Ayer fue el Día de los Fieles Difuntos. Se ha decretado 3 días de duelo nacional, porque no es poca cosa que en un periodo de 10 meses o menos hayan fallecido por esta enfermedad más de 90,000 personas. Todo eso ha provocado heridas profundas en los sentimientos, en las emociones de decenas de miles, de millones de familias. Y lo peor es que todavía no se puede evitar. Entonces tenemos que aprender a identificar los sentimientos de la gente y también a dar la batalla política adecuadamente. Hay quienes, de manera poco ética, sobre todo líderes de la oposición y algunos gobernadores, como se mencionaba en la intervención de la compañera Dolores y de Manuel, han querido utilizar la pandemia, para denostar políticamente a la Cuarta Transformación. Pero vemos cómo ahora, por ejemplo, una entidad que regresó al semáforo rojo es Chihuahua, en donde el gobernador, en lugar de estar aplicado a convencer a la población de evitar los contagios, hizo politiquería con el tema del agua y ahora se están recibiendo las consecuencias. Vamos a tener que tener una visión ecuánime y también vamos a tener que cerrar filas. La pandemia es un asunto de emergencia nacional que requiere unidad y no divisionismo, ni mucho menos separatismo. Tenemos que evitar caer en las competencias inverosímiles de quién tiene más o menos contagios, quién tiene más o menos fallecimientos, quién tiene más o menos hospitalizaciones, como si se tratara de un torneo siniestro entre entidades federativas. La verdad es que estos asuntos superan las voluntades políticas de algunos gobernantes y tiene que ver más con comportamientos sociales determinados, con la estructura de la población, con los hábitos y también con la temporalidad. Algunos gobernantes cantaron prematuramente victoria porque la pandemia no había llegado a su territorio. Ahora que está llegando fuertemente, están padeciendo las consecuencias que en otras entidades ya se padecieron. Y sería terrible seguir en ese discurso de descalificaciones recíprocas, pretendiendo con ello lucrar políticamente. No es eso lo que la gente necesita. Lo que necesitamos es una actitud seria, responsable, comprometida. El gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho un esfuerzo muy grande para enfrentar la pandemia. Se han aplicado las medidas correctas. No se ha acudido a medidas
demagógicas, como cuando se hacía mucho énfasis en el tema de las pruebas rápidas, que la propia realidad se encargó de desmentir. Y se ha destinado muchísimos recursos para evitar que la pandemia cause más estragos. Pero todavía falta más tiempo. Y ahí va de por medio el otro tema, el económico. Algunos gobernantes se comportan como si no estuviéramos en una contingencia económica. Quieren seguir con sus gobiernos de despilfarro, de gasto desmesurado, de corrupción, de desvío de recursos, de complicidades para no cobrar impuestos, etc. Y quieren mantener su gasto como si no hubiera contingencia económica. El gobierno, económicamente hablando, de la República ha actuado bien. Y veamos cómo, incluso de manera increíble, la caída en el crecimiento económico en Estados Unidos fue superior hasta 3 veces más que la caída económica en México. Y no se han aplicado ni se aplicarán medidas neoliberales. Ahora algunos gobiernos estatales que se endeudaron irresponsablemente, que comprometieron sus recursos, quieren delegarle a la Federación las responsabilidades de sus medidas inconvenientes. Claro que debe haber solidaridad con las entidades federativas, pero también los gobernantes en los estados tienen que hacerse cargo de sus propias tareas y evitar políticas de gasto excesivo que dañan la calidad de vida de las personas en cada entidad. La contingencia sanitaria, la contingencia económica ha retrasado la restauración del tejido social. Y ese es otro tema. Sí hay un problema de seguridad, pero no se ha desbordado, como se ha afirmado irresponsablemente en algunos lugares. Pero lo que sí resalta a la vista es que en algunas de las entidades donde la disque Alianza Federalista gobierna, es donde más se han desbordado los índices delictivos, que es, por ejemplo, el caso de Guanajuato, entre otros. Tenemos, sin embargo, que mejorar en este tema, y eso implica mantener las medidas de apoyo a las familias, a las millones de familias que reciben de diversos programas ayuda para sobrevivir, para mitigar sus dificultades, porque ese es el instrumento para ir restaurando el tejido social. Y hasta ahora la economía mexicana ha podido mantener sin recortes esos programas, y es una prioridad mantenerlos y mantener el nivel de gasto para que se siga recuperando el empleo y generando condiciones para la inversión extranjera, privada y también la nacional. En México se está sufriendo por nuestra gran frontera con Estados Unidos una pandemia muy grave y los efectos económicos son devastadores. Pero existe rumbo y claridad en lo que hay que hacer. Nosotros vamos a seguir en la ruta del poder dual que hemos difundido. Ese poder que existe en la élite económica y política que aspiramos a conservar, y el poder en la sociedad. El Movimiento Nacional por la Esperanza busca promover que muchos de sus líderes se empoderen y sean gobernantes, legisladores federales o locales, y que además esos líderes tengan una amplia base social. Y esa es la otra meta. En las épocas críticas, los grandes dirigentes son los que se aplican en la coyuntura para no solo
debilitarse en su liderazgo, sino fortalecerse. Y ahora es el momento de fortalecer los liderazgos, de estar con la gente, de aconsejarla, de acompañarla, de en la medida de nuestras posibilidades ayudarla, de descubrir nuevos liderazgos de hombres y mujeres de diversas edades, pero de sobre todo jóvenes, para enriquecer nuestro movimiento y que la noción de partido-movimiento, que es la noción básica de Morena, se mantenga. Es el momento también de la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Es el momento de actuar con madurez, con mucha responsabilidad y entendiendo las aspiraciones legítimas de mucha gente, también pedirles que soseguen sus ímpetus, siempre pensando no solo en el interés personal, sino en el interés general de la sociedad y del movimiento en el que participamos. La pandemia va para largo. Preparémonos mentalmente, psicológicamente, físicamente, familiarmente para ello. Y entendamos que cuando esto pase, habremos de valorar la capacidad que tuvimos de superar nuestros problemas en la adversidad. Tal vez terminemos siendo más fuertes si enfrentamos adecuadamente el reto y tal vez estemos más y mejor preparados para otros retos que la sociedad y la naturaleza nos presentan. Mientras tanto, todavía estamos en emergencia, todavía estamos en contingencia y hay que asumir esta circunstancia con todas sus consecuencias. No bajar la guardia y prepararse para las nuevas condiciones, para la nueva realidad que puede durar mucho tiempo. Compañeras y compañeros, el buen vivir se ancla en el anhelo de una vida plena, de una vida armónica con la naturaleza, de buenos hábitos y de un soporte ético adecuado para trascender la época en la que estamos viviendo. Ese es el reto y es el compromiso del movimiento con la Cuarta Transformación. En honor de las personas que han fallecido y de sus familias, debemos reforzar nuestras convicciones y entender que su desaparición física es también un acicate para superar emocionalmente las dificultades. Vamos hacia adelante, compartimos con las personas que tienen duelo, nos condolemos, porque condolerse significa asumir como propio el duelo de las demás personas. Pero para que esto no crezca, comportémonos adecuadamente para sobrevivir y poder seguir siendo productivos para la sociedad. Está por venir el buen vivir y veremos después, con el tiempo, cómo superamos esta aciaga época epidémica en nuestra historia. Muchas gracias, compañeras y compañeros.